Y bueno, no sabíamos la experiencia que había tenido Isabel, pensábamos que iba a ser un poco difícil, pero bueno, Isabel le chuntó. Entonces ahí va. Adson Constanzi es un estadístico enamorado de los datos. Confiesa que buena parte de su tiempo libre está leyendo debates sobre estadística y ciencia de datos. Así que ya saben, chicas, más o menos por dónde va a ir la charla de hoy. Adson en laboratorio asume el rol de Data Analyst y está seguro de que de manera conjunta laboratorio puede impulsarse a sí misma cada vez más a partir de los datos. Adson tiene más de 10 años de experiencia trabajando en organizaciones como ValueServe, Agile Bank y Modeling Specialist IBAT. Se formó en estadística en Federal University of Rio Grande do Sul y en la Universidad de Valladolid. Entonces, nada, Adson, ahora sí te damos el pie a ti, a que te presentes nuevamente si deseas. Y vamos a grabar para que... Ah, ya estamos grabando. Para que la presentación se quede y las chicas la puedan rever. Dale. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá con vosotras. Y la primera cosa, voy a pedir disculpa por mi portañol, que como, sabe, no soy, o sea, mi lengua materna no es español, o sea, yo hablo portugués y portañol cuando intento hablar español. Entonces, que si me equivoco ahí, perdona, es lo mejor que puedo hacer. No sé si puedo compartir pantalla, ¿puedo? No. You cannot start, no. Ahora sí. Déjame ver. Yo preparé una presentación acá de 2 slides, que es... espera, que hice mal acá. Solo para introducirme, o sea, este soy yo, entonces mi nombre es Adson, yo soy de Brasil y yo nací en una ciudad acá, mira, aquí tiene un nombrecito acá yo nací en una ciudad en el interior de Brasil. Y luego después me cambié a Porto Alegre, que es la capital del sur de Brasil, a estudiar y ahí me estudié estadística. Y en cuanto estaba en la universidad, yo tuve la oportunidad de estudiar en España. El gobierno de Brasil en la época regalaba becas de estudio para que se pudiera estudiar fuera de Brasil y me regalaron una beca de estudiar acá en España, en Valladolid, una ciudad acá cerca de Madrid. Y ahí creía yo que tenía aprendido español. Y ahí regresé a Brasil, finalicé mis estudios y empecé a trabajar como cientista de datos y analista de datos, donde trabajo, o sea, yo soy estadístico por formación y siempre he actuado en la área de datos, entonces toda mi carrera. Y empecé a trabajar primero en una compañía de cigarros que se llama, en Brasil, Souza Cruz, pero en el mundo es British America Tobacco. Quien fuma conoce, o sea. Después de ahí cambié a un banco digital que se llama Agibank, en Brasil, y ahí empecé a trabajar en al área de prevención a fraudes, después el área de crédito y luego data science, o sea, desarrollando modelos de crédito, modelos de predicción de fraudes, de transacciones fraudulentas en banco. Después fui a una compañía de retail y tuve la oportunidad también trabajando, o sea, en la compañía de retail también trabajaba en la área de análisis de crédito, o sea, la gente que decide, la gente no, o sea, trabajando para mejorar el proceso de decisión de concesión de crédito. O sea, si tú llegas en un banco, tú pones ahí todas tus informaciones y tiene ahí por detrás, tiene modelos predictivos que intentam decir se tú, basado en tus informaciones, si es una buena o no pagadora. Y ahí te regalan o te dan una tarjeta de crédito y otros servicios más. Entonces yo trabajé ahí bastante enfocado en esa parte de modelaje.
Y después entonces tuve la oportunidad, recibí una propuesta de una compañía en Chile. Y ahí fue cuando llegué a Chile y dije, bueno, llegué en Chile, ya sé hablar español, pero no. La gente en Chile, y los chilenos propios, dicen que no hablan español, hablan chileno. Y ahí tuve que aprender de nuevo el chileno. Estoy de broma, pero de hecho es un poco distinto. O sea, la gente habla muy rápido en Chile y me asustó un poco. O sea, y aí, acá em Chile, eu trabalhava em uma companhia que prestava serviços a um banco em Estados Unidos e eu trabalhava aí dentro da área de marketing, ou seja, com desarrollando e testeando campanhas de marketing, ou seja, la gente que te envia correo sempre diz, ah, mira este correo, mira este, eu era esta persona que enviaba los correos a vosotros. Bueno, desde ahí entonces, en Chile mismo yo empecé una maestría en estadística y ciencia de datos acá en España y por cuenta del COVID y todo estaba, o sea, estaba siendo online. Pero justo después empezó presencial y tuve que volver entonces acá a España. Hoy día estoy en Madrid y trabajo en laboratorio desde acá, desde Madrid, y estudio acá también en Madrid. Eh, ¿Y qué más? Eso. Tuve cuando, o sea, cuando conocí el laboratorio y recibí la propuesta, o sea, la invitación para trabajar y juntar el equipo de laboratorio me encantó, porque la verdad es que yo trabajé en todos esos lugares, pero la verdad que no me hacía mucho sentido todo eso. Y ahora acá en laboratorio yo siento que estoy, o sea, ayudando en una causa que hace match con mi perfil, o sea, una cosa que acredito también. O sea, y acá estoy y espero seguir acá por muchos años. Y bueno, y después de decir todo eso, me gustaría presentar un poco del trabajo que hago hoy en laboratorio, acerca de los modelos de datos y modelos predictivos que tenemos hoy día corriendo en laboratorio. E acá trouxe, intenté dibujar acá um flujo de como funciona a criação de um modelo preditivo. Muchas de vosotras, por supuesto, escucharon hablar de machine learning, de modelos preditivos, de regresiones, de neural network o redes neurales, todo ese tipo de cosas. Bueno, no es tan difícil como los nombres que asustan un poco. Y voy a intentar explicar cómo es el flujo de creación de un modelo como ese. O sea, es una cosa que nosotros hacemos todos los días y no nos damos cuenta. La verdad es que todos nosotros tenemos como pequeños modelos internos para tomar decisiones en nuestro día a día. Y no es mucho diferente de lo que tenemos acá, que tenemos en el banco para concesión de crédito, para decidir si te enviamos un correo, una campaña de marketing, para decidir si pasa de fase una postulación para el bootcamp, por ejemplo. Todo eso son modelos que son tal cual estos que tenemos mentales y utilizamos en nuestro día a día. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo a vosotras que este teléfono me costó 2 millones de dólares, van a decir que estoy loco y que no puede un teléfono de ese costar 2 millones de dólares. Y también puedo decir que, por ejemplo, este teléfono yo pagué $5. No, tampoco es tan malo el teléfono, mira. O sea, vosotras tienen en la cabeza un modelo mental, saben decir cuánto es mucho y cuánto es poco por un teléfono, por ejemplo.
Y no quiere decir que tengan un modelo, que tengan que hacer cálculos y muchas cosas, no, pero por supuesto ya miraron una tienda ahí que venda celulares, teléfonos, y saben decir más o menos el precio. O sea, eso es un modelo que intenta predecir, un modelo mental que intenta predecir el precio del teléfono. Pero cuando vamos al mercado, por ejemplo, el precio de la palta, y mira el precio de la palta, y dije, mira, esa palta está muy cara, está siempre cara, pero la palta acá está mucho más cara. O sea, esperar, tiene un modelo mental ahí de precio de palta, que yo sé que tienen. Y, y no es distinto del modelo que tenemos nosotras acá. O sea, hablando muy simple, ¿cómo hacemos estos modelos? Es, o sea, con base en tu data histórica. Tu consulta tu data histórica en tu cabeza y basado en tu data histórica, tú sabes decir el precio de las cosas. Pero ahora imagínate que tú observas estudiantes, que es el ejemplo que trabajamos nosotros en laboratorio, que tú observas estudiantes en un proceso selectivo durante años. Eso genera data histórica. Y con esta data histórica, si bien armazenada, o sea, con una estructura clara y limpia, puede utilizar esta data histórica a tomar decisiones en el futuro, te auxiliar a tomar decisiones. Ese es un modelo, esto es machine learning, eso es red neural, todo eso es eso, o sea, simplesmente eso. Saca data histórica, pone aí uma maquinita que te com algoritmos assim que diz, hace isso e te ajuda a definir, ou seja, a definir, a entender ou seja, resolver esse problema que intenta resolver. É assim. Então, o flujo de criação de um modelo preditivo é consultar data histórica, levantar hipóteses. Mira, quizá essa hipótese nos ajuda a predecir, essa não, nananã, e discutir, ou seja, discutir, apresentar e falar com gente. E no final de todo esse flujo pode sim nascer um modelo preditivo, pode ser um modelo de machine learning. E, de hecho, machine learning é uma palavra que muitas vezes nos confunde. Y cuando la gente dice machine learning, por el nombre en inglés que dije learning, que es como si la máquina estuviera aprendiendo, pero en realidad la máquina, el nombre correcto debería ser como machine learned. O sea, la máquina ya aprendió. Cuando ponemos en producción un modelo de machine learning, eso no es que sigue aprendiendo, por supuesto, puede volver el modelo y reajustar parámetros y todo eso, pero el modelo per se ya no aprende por solo. El nombre de eso es otra técnica distinta que se llama reinforced learning, solo para decir. O sea, el machine learning no es que está aprendiendo, ya aprendió. El reinforced learning, que sí es un modelo que se como retroalimenta y aprende con overtime a largo del tiempo. Entonces, vale, digamos que observamos toda esta data histórica de estudiantes postulando en el bootcamp y tenemos un modelo preditivo que nos auxilia. ¿Por qué necesitamos un modelo preditivo? Me preguntan. Eso quiere decir, imagínate que en laboratorio tiene miles de mujeres que están interesadas en el bootcamp, pero nosotros no tenemos cupo para todas. Y hay que elegir quién pasa de fase y quién no. Y eso es parte de eso. O sea, hay mucho trabajo de observación. E há modelos preditivos hoje dia, ou seja, correndo em laboratório para decidir se vosotras passam de etapa a etapa. E esses modelos consideram, ou seja,
el comportamiento de vosotras en, o sea, el comportamiento de vosotras desde que empiezan a postular con nosotros. O sea, llega una chica y dije, yo quiero postular al laboratorio, empieza ahí, hace tests, hace entrevistas, todo eso es input para un modelo predictivo, que al final decide si tú es acepta en el bootcamp o no. Nos auxilia, o sea, no es solo eso, nos auxilia a tomar esa decisión. Porque, como saben, el modelo predictivo, o sea, tiene menos, un poco menos viés de una persona, porque personas son distintas. Puede que yo tenga una decisión y Mariana tenga otra, y así por delante. Entonces, que el modelo predictivo sería más estandarizado, o sea, más padronizado. Pero solamente tener el modelo predictivo tampoco es suficiente. Hay que saber si el modelo predictivo está tomando buenas decisiones. Y eso entra otra parte clave de tener modelos predictivos corriendo en un flujo cualquiera. Es validar si tu modelo está tomando decisiones correctas o si está desactualizado. Porque imagínate que llega tu abuela a contestar la pregunta del teléfono. Quizá tu abuela no tiene esa información tan acurada cuanto vosotras, por cuenta del avance de la tecnología y muchas cosas. Y, o quizá tu bisabuela, no sé, una cosa así. Y, o sea, hay que mirar si la decisión o la data histórica que tiene o todo eso si está haciendo sentido. Y ahí que tenemos también, aparte de los modelos predictivos, tenemos la idea de hacer tests online para saber si el modelo está bien o no. O sea, el modelo dije que pasan 10 personas a próxima etapa de bootcamp, pero hay que validar si este modelo está bien. Entonces pasamos algunas que el modelo dije que no, pero para mirar si el modelo no está cometiendo errores, para que el flujo siga lo mejor posible y también para utilizar de insumo a mejorar el modelo en el próximo mes, en el próximo paso. Y por eso que puse acá en el final una cajita de data de nuevo, que quiere decir que todo eso que se genera después tiene que volver como insumo para que mejoremos nuestro modelo de nuevo. Eso es un ciclo, o sea, toda esta data que se genera se almacena y vuelve acá para que el modelo pueda, o sea, para que podamos reajustar el modelo también. Y eso sirve tal cual, los mismos algoritmos sirven para concesión, para decir si te van a dar crédito, si te van a enviar un correo, si la película de Netflix es buena o no para ti, son las mismas cosas. Y si también, si pasas de etapa en el bootcamp. Entonces, que todo eso es lo mismo. Otra cosa que yo defiendo es la idea que todos nosotros somos analistas de datos desde muy chicos. La primera persona que yo conocí, la primera cientista de datos que yo conocí fue mi abuela. Y bueno, voy a contar una historia. Uh, Minha, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu estava saindo com uma chica e eu tive a brilhante ideia de apresentá-la a toda a minha família em la cena de Navidad. E aí, toda a família junta, como sabem como é, la cena de Navidad. E aí toda a família junta e minha abuela chegou ao lado ni existía cientista de datos ni nada, pero mi abuela era una cientista de datos. Llegó al lado de mi compañera en la época
hice como 3 preguntas y ya, salió. Y todo bien, la fiesta, la Navidad, cena, todo aquilo, todo pasa, ya. Al final de la cena y todo, mi compañera en el tiempo fue a su casa, todo, y mi abuela llegó a mi lado y dije, "Mm, creo que no es buena para ti". Y yo digo, ¿cómo puede decir eso? Hizo 3 preguntas, no es posible, no es posible. ¿Y qué pasó? Mi abuela estaba correcta, por supuesto. O sea, con apenas 3 preguntas, mi abuela fue capaz de decir si el relacionamiento era bueno o no. ¿Qué pasó acá? Mi abuela tenía la experiencia de miles de relacionamientos de toda su familia y solo bastaba 3 preguntas a saber si el relacionamiento sería bueno o no. Entonces, que mi abuela fue la primera cientista de datos que yo conocí. Y, no, en el tiempo no teníamos cientistas de datos, pero mi abuela sí lo era. Por eso que yo defiendo que todos nosotros tenemos el análisis de datos dentro de nosotros, pero no, mesmo que no sepamos, pero es una cosa que hacemos normal, nuestro día a día. Entonces, que es, ahora no sé, dejo abierto a preguntas si tiene ahí alguna cosa que puedo intentar responder. Yo no veo todas las manos, entonces que hablen nomás, creo, no sé. Hola, Sí, Edson. sí, Sí. ahí dale, Ama. Em, bueno, justo esta semana he estado, bueno, desde el proyecto 4, que comienzas a validar tus hipótesis, ha sido como un súper reto. Y esta semana estaba platicando con alguien que sabe un poquito de estadísticas y veía mi presentación y me decía, pero ¿en dónde estás validando tus hipótesis? Y yo como, chis, ¿no? Me decía, a lo mejor estás aprendiendo algo distinto. Entonces empecé a ver que está esto de la estadística descriptiva, que es donde yo me siento en este momento, ¿no? Y creo que la certificación sobre todo nos ha dado herramientas para esta estadística descriptiva y lo que se conoce como el exploratorio data analysis, pero el testeo de hipótesis está en estadística inferencial, que ya es, sí, digamos que un nivel más avanzado de matemáticas que te permite entender si el nivel de probabilidad de tus hipótesis, y que entiendo que no solamente se trata de cruzar dos variables, ¿no? Sino que vas a cruzar todas las variables que sean funcionales a tu modelo. Y bueno, sobre todo quería saber como qué consejos nos das para irnos aproximando a eso que se ve otro mundo distinto, y cómo enfrentar el testeo de hipótesis en este momento sin tener como este síndrome del impostor al no tener esta herramienta todavía. Perfecta pregunta, la verdad, Amaya. Muy, muy buena la pregunta. Y te voy a responder con algunos datos. La primera cosa es que yo diría que la estadística descriptiva per se responde como 70% de los problemas de las compañías. Las compañías llegan y dicen, mira, yo quiero machine learning, yo quiero no sé qué, yo quiero nada. Pero la verdad de la verdad que las compañías más necesitan es un group by y una estadística descriptiva. Esa es una cosa. El segundo, tu amigo tiene razón. ¿Y qué quiere decir es, y voy a intentar dar otro ejemplo. Digamos que quiere comparar dos poblaciones. Y dije, mira, el salario promedio de mujeres de 20 a 40 años es, no sé, $300. Y el salario promedio de hombres en este misma rango de edad es $330. Esta diferencia
tiene una diferencia en promedio, ¿verdad? ¿Es significativa o no? Y ahí entra la estadística inferencial y testeo de hipótesis. Porque ¿cómo decir? O sea, 30 ¿es mucho o poco? La distancia de acá, de Madrid hasta São Paulo, ¿es mucho o poco? Distancia de acá hasta, de todo depende, ¿verdad? Depende de cómo está mirando esta data y por ahí entran los test de hipótesis. Yo diría que no es, o sea, los test de hipótesis tampoco son tan complejos así. O sea, es una herramienta más para validar tus hipótesis, pero que ni siempre validan 100%. O sea, estadística es bonito por eso, que nunca tenemos certeza de nada, pero te garantiza alguna cosa. Y ahí entra toda teoría de probabilidad y estas cosas para embasar tus decisiones, pero tampoco es la cosa más compleja del mundo. O sea, al final del día quiere decir, mira, tengo esta diferencia. ¿Es buena, es grande o es pequeña? ¿Es significativa o no? Eso que quiere responder. Al final la pregunta es simple, o sea, o llega en el mercado y mira el precio de arroz y después llega mañana, el precio de arroz cambió y quiere saber si ese cambio es significativo o no. Bueno, hagamos un test de hipótesis, ese tipo de cosas. Pero tampoco es el esencial para que tome decisiones. Porque también, o sea, también tenemos errores en los tests y todo, pero tampoco es crucial, yo diría. No quiere decir, o sea, no quiere decir que tu estadística descriptiva no tiene ningún valor, o sea, te hace mirar la data y comprender la data, esa estadística descriptiva. Mira, esa es mi data, así se representa, así se puede mostrar, pero no es porque no tiene un test de hipótesis que puede poner todo en la basura, no. Eso que... Gracias, Adson. ¿Y cuál nos lanzarías que es una herramienta crucial para ser un buen analista de datos o un skill? Buena pregunta. Yo diría que, vale, primera cosa, el manejo de SQL es esencial, porque sí o sí tiene que saber SQL, porque en las compañías las bases de datos van a estar en un sistema estructural, semi-estructural, no estructural, pero el SQL es la lenguaje universal que tú se puede comunicar con gente de toda compañía. O sea, todos hablan SQL, o un poco al menos. Y yo diría también el pensamiento crítico, o mirar la data y, mira, intentar encontrar cosas ahí. Yo diría que escuchar a la gente, o sea, la gente tiene muchas hipótesis, muchos inputs que tú tardaría años encontrar en los datos, que la gente a veces puede te entregar algunos regalos, así, solo de tú escuchar a la gente. Pero de herramientas, yo diría, analista de datos, SQL, visión de negocio, conocer tu compañía, y para cosas más avanzadas. Mira, se puede hacer test de hipótesis en la spreadsheet. Tiene ahí módulos de hacer test de hipótesis en la spreadsheet también. Quizá se puede mirar sobre eso. Pero yo soy del team R. No sé si conocen R, porque soy estadístico. Pero la mayoría es team Python. Pero eso es otra charla. Es bueno saber los dos. Pero el principal yo diría SQL, de herramienta. Pero ni todo es herramienta. También tiene gente que no conoce SQL y sabe analizar datos mejor que yo. O sea, ni todo es herramienta también. No sé si respondí la pregunta. Sí, muy completa la respuesta, gracias.
Chicas, ¿alguna más se anima a hacerle una consulta a Adson? Ya. Hola, Adson. Ay, también, salúdame mucho a tu esposa, Mirele. ¿Qué consejos nos das para iniciar el proyecto? O sea, ya sabemos que tenemos que conocer la data, pero hay veces que no la entendemos muy bien. Y por ejemplo, a mí me pasó en el proyecto 4, ¿no? Que fue lo que yo te consulté pero sí, ¿qué nos recomendarías cuando estamos iniciando los proyectos? Buena pregunta. Yo diría que, o sea, si está en la compañía, la primera cosa que tiene que hacer es conversar con la gente, escuchar la gente, conversar con la gente. Si está en un proyecto, la primera cosa que tiene que hacer es, bueno, relájate y empieza a leer todo. Y cuando digo todo, es todo, hasta el final. No ponga la mano en el ordenador, lea todo y ahí cuando llega en el final, que tiene la tabla y las explicaciones de las columnas, de eso todo, y continúa leyendo ahí, porque muchas veces ya ahí ya está la solución de todo el proyecto. O sea, mirar la tabla con calma, despacio, leer la definición de las columnas, porque eso es una cosa. Cuando llegué al laboratorio, dije, vale, empecé a trabajar y mis números no cuadraban con los números de los restos de la gente. Y yo dije, no es posible. Y ahí miré y dije, mira. Y me hicieron una pregunta así, dije, ¿qué es una estudiante? Y yo, ¿cómo? ¿Qué es una estudiante? Una estudiante es una persona que está estudiando en el bootcamp. No, mira, una estudiante es una usuaria que pertenece a un cohort que está, o sea, tiene todas definiciones que yo no tenía idea. O sea, yo empecé a hacer y dije, Mari, eso es número de estudiantes, no cuadra. Ese número de postulantes, no cuadra. Ese número de graduados, no cuadra, porque hay definiciones distintas que yo no me atenté. No sé si me explico. Sí. Entonces yo diría, leer todo y, bueno, ahí sí avanzar paso a paso. Y para las presentaciones, ¿qué recomiendas? ¿Una sola hoja específica con pocas gráficas o varias hojas? Buena pregunta. Ahí también cada persona tiene un style, tiene un estilo distinto, o sea, una manera de presentar sus ideas, o tiene gente que tiene más facilidad en eso do que otros, y ahí quizá más material te ayuda a seguir tu línea de raciocinio. Pero tiene gente que, ya, mira, eso es el dashboard. Presenta el dashboard solamente y empieza a cliquear ahí, mira eso, hace eso, y ya, hace una presentación perfecta también. O sea, y también depende de quién va a escuchar tu presentación. O sea, si va a entregar esta presentación a un nivel más gerencial, ahí, o sea, no te afundas tantos en detalles, pero si va a hacer la presentación en tu equipo técnico, por ejemplo, ahí sí, mira, porque la gente va a querer saber, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo hiciste eso? Es distinto, depende también de tu público. Muchas gracias. Adson, por aquí te dejan una pregunta, la deja Mayra y nos dice como, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometen los analistas de datos junior? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo diría que el primero es ese que yo lo hago. O sea, asumir que la cosa es obvia. Eso es obvio. No, espera, siéntate, habla con la gente. O sea, yo diría que pular etapas, porque hay un tiempo que tiene que darte, el tiempo de tú conocer el negocio. Eso muchas veces yo diría que es un error, que te lleva a retrabajo.
O sea, porque trabajaste todo, tiene que rehacer todo porque no tuve, o sea, no te dio el tiempo de leer la cosa, de comprender la organización. Eso yo diría que el error número uno. Más así, porque, o sea, los errores en la ciencia de datos son muy rápidos. O sea, tú entrega un número, la gente mira y dice, no, porque la gente tiene en la cabeza, o sea, como yo, el ejemplo del mercado, del teléfono, la gente sabe que aquel número puede, o sea, cuando erras feo, y la gente sabe. Eso. No sé si respondí la pregunta. Intenté. Sí, yo creo que sí, Adson. Por acá hay otra de Jessica, era como, ¿hay peer feedback en los equipos de análisis de datos? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y eso es clave. Sí hay y tiene que tener, porque si no es Adson el dueño de la verdad. O sea, es esencial que toda organización tenga ciencia de sus datos, porque solo así, o sea, conciencia de sus datos también, de cómo se genera, cuál es el flujo del dato, cómo se limpia, los conceptos, los KPIs. Solo así se puede llegar a un modelo predictivo en el final, o sea, reports más concisos. Y solo se hace eso cuando más de una persona hace este trabajo. O sea, sí, tiene que tener, sí o sí. Acá en laboratorio tenemos, o sea, tiene el equipo de developers, el equipo de ingeniería de datos ahí que con Cecinha, pero toda la gente de la organización es dueña de sus propios datos. Eso es importante decir. O sea, el tema de postulación, del propio bootcamp, de placement para colocación profesional, todo eso, todo se genera data y la gente, cada persona de cada área es dueña de sus datos. Además de otras áreas también, finance, bueno, HR, como con sus datos de persona interna y todo eso. Entonces, sí. Tiene que tener. Buena pregunta. Gracias, Adson. Chicas, ¿alguien más quiere hacer una pregunta a Adson, aprovechando que lo tenemos por acá? Por aquí, creo que Jessie tiene la manita levantada. Te escuchamos, Jessie. Gracias, sorry, es que tengo problemas con el micrófono. Quería preguntarte respecto a los títulos en torno, digamos, a una potencial contratación, por ejemplo, en un trabajo de análisis de datos. ¿Es importante, por ejemplo, de que, no sé, el tipo de certificación que uno tenga, o vale más como tener un buen portafolio armado para venderse, por así decirlo, en el contexto de una compañía? Y esto lo pregunto porque, bueno, al menos del área en la que yo, digamos, como que me manejo más, igual se importa mucho como la universidad o el título, como la institución que te avale. Entonces me pregunto si en esta área eso pesa, porque por ejemplo, bueno, ahora con la certificación igual todas vamos a tener como laboratoria IBM en el mejor de los escenarios, esperemos que sí. Y bueno, y para poder seguir como estudiando en ese sentido. Buena, muy buena pregunta. Bueno, en la área de ciencia de datos, análisis de datos, hay tanta demanda de gente que tampoco es muy importante que tenga un título universitario, cosas así. Y digo eso, y también, o sea, he trabajado con millares de analistas de datos ahí, por ahí, y lo mejor que cientista de datos que conozco yo, no tiene graduación en nada, o sea, es per se, solamente aprendió la cosa y lo hacía con maestría nivel mundial, así, un genio. Pero, pero también hay que tener en cuenta que es una área que evoluciona muy rápido, tiene mucha cosa todos los días,
muchas cosas nuevas siendo generadas y hay que estar siempre conectado ahí y estudiando y rehaciendo sus conocimientos porque eso cambia mucho. Entonces que yo diría que la verdad es que las compañías a veces dije, mira, tiene que tener una maestría, tiene que tener no sé, una cosa así, así, así. Pero al final del día, si tú demuestras que con portafolios y así, demuestras que sabe qué está haciendo, no va a tener problemas, la verdad. Porque en el final del día tiene que responder a las preguntas, analizar tus datos y no importa si es estadísticos o no. O sea, yo diría que es, pero hay que tener en cuenta que no para de estudiar en esta área. O sea, siempre está estudiando. Pero no es un estudio, quizá el estudio tradicional, así, mira, papel, caneta, nada. Está siempre, o sea, en contacto con la gente en la internet o los foros, discusiones, ese tipo de cosas, artículos científicos. Pregunta, y entonces en ese sentido, como todo viene como desde el autoaprendizaje, como y las necesidades que uno va generando o va encontrándose como en el camino para poder responder, digamos, a las preguntas, las compañías no, o al menos de las que has trabajado tú, no destinan como algún monto para capacitar, por ejemplo, a los empleados en alguna herramienta nueva que se requiera, digamos, por ejemplo, para el análisis de datos. Sí, mucho. Sí, sí. De hecho, la empresa, las empresas aprendieron que es clave tener analista de datos para ser competitivas, para que se pueda ser competitivas. Entonces, es de interés de la empresa que su empleado sepa analizar datos. Entonces, que sí, están siempre regalando en este aspecto, o sea, incentivan este tipo de conocimiento sí o sí, porque es clave para ella, para la empresa ser competitiva. Entonces, que sí. Tenía una otra pregunta antes de eso, ¿no? Creo que la olvidé, pero igual ya respondiste la mayoría, así que muchas gracias. Hudson, por aquí, Mayra te pide como algún consejo para el storytelling. Ella como que nos dice como que nada sirve si yo presento mi dashboard y no me van a tomar en cuenta. Entonces, como consejos para el storytelling que debe acompañar esa presentación. Oh my God, esa es la pregunta más difícil, porque la verdad es que tiene toda una ciencia por detrás de eso. Es muy, muy compleja la pregunta. Pero en términos generales, el storytelling sería, o sea, intentar escribir la pasaje que tú hiciste, o sea, como tú descubriste lo que está presentando. Que tú no llegó al final y dije, mira, acá están los clientes que deberíamos enviar, o sea, o que son nuestros mejores clientes, o estamos perdiendo clientes por cuenta de eso, eso, eso. Tú no llegó así a la respuesta. O sea, tú llegó como mostrando una cosa que no deu, o que te generó error, que te generó una información que no es válida, pero de ahí fue lapidando la info hasta que te llegó la respuesta. Entonces el storytelling es toda esta tu trayectoria hasta la respuesta. Muchas veces nosotros estamos, yo descubrí eso, yo tengo la respuesta y quiero decir la respuesta, pero de hecho el storytelling te dije que, mira, llega hasta la respuesta, el proceso que tú hiciste a descubrir la respuesta es el camino que hace sentido para la gente que se comprenda tu finding. No sé si me explico. Creo que sí, Adson. Tenemos dos preguntas que son similares y es que les suministres o les cuentes a los participantes sobre esas fuentes que vos tenés o artículos que tenés por ahí o digamos fuentes donde puedas consultar eh, como toda la información que nos dices que estás buscando siempre en temas de datos o debates de análisis de datos para que ellas puedan mantenerse informadas.
Buena pregunta. Eso es claro. Yo hago una maestría acá, pero voy a ser sincero, que yo aprendo más en Twitter que en la maestría. Y si tú sigues las personas correctas en Twitter, tiene ahí mucha info. Y por... cobijita de debajo de la escalera. Ah, alguien saltó el micro. Y no solo Twitter, yo diría que, o sea, tener amigas con quien hablar sobre estas cosas es lo que te hace estar siempre estudiando. O sea, acá dentro del laboratorio es o sea, la oportunidad de hacer el network de gente que tiene afinidad, que les gusta analizar datos también como vosotras. Y ahí es el canal, el lugar donde trocar info. Yo tengo ahí algunos grupos de WhatsApp con colegas, con gente que trabajé, que estamos ahí siempre trocando informaciones. Mira, porque yo tampoco tengo todas las respuestas. Mira, tengo un problema así, así, así. ¿Qué hago? Y ahí la gente dice, ya intentaste eso, ya intentaste eso, Cobija. o ya intenté eso, y así. Porfis, gracias. Sí, por delante. Espérate. Adson, muchas gracias. Voy a leerte una última pregunta para que podamos ir cerrando. Sé que todas quedaron con ganas de preguntar más. Igual, chicas, pues ahorita Adson nos deja sus datos para que lo puedan contactar. Adson, la última pregunta que nos hace Carla, y es una pregunta como crítica. ¿Tú crees que con solo esta certificación ellas pueden pedir empleo? Buena pregunta. Perfecta pregunta. Y voy a responder con sinceridad. La primera respuesta es que sí, y la segunda respuesta es que no. Hoy sí. ¿Qué quiere decir? La certificación te da un embasamento para que destrave esta traba que tiene de análisis de datos, porque, no sé analizar datos, sabe? Mira, ya existe todo eso, te da portafolio de problemas reales que va a solucionar, pero, ojo, no es solo eso. Hay que continuar buscando informaciones, hay que continuar estudiando, porque eso no tiene fin. O sea, no tiene fin. Va siempre a estar estudiando. Pero que sí, y tiene ejemplos, tiene muchas chicas que sí, o al menos del certificado de Brasil que yo acompaño más cerca, tiene muchas chicas ahí que se emplearon antes de terminar el certificado también. Entonces que te da, o sea, la gran parte de las empresas tienen, las herramientas son spreadsheets y SQL, y mostrar información con dashboards. Y esos tres ya, y el clave más esencial de todos, analizar datos. Entonces que mirar un problema y saber dónde ir para analizarlo. Eso creo que sí, el certificado te auxilia mucho, pero no es solo eso. Adson, muchas gracias. Estamos encantadas de que hayas podido participar. Hace rato te teníamos, como decimos en mi país, en la mira. Entonces, muy agradecidas de que hayas estado con la comunidad. Seguramente te invitaremos a una participación volumen 2 porque quedamos con muchas ganas de seguirte escuchando. Y como ya es costumbre, chicas, agradecerle a Adson con micrófono abierto por disponer de su tiempo. Creo que donde Adson está, van siendo como las 2 de la mañana. Entonces hay que agradecerle por estar acá. Adson, muchas gracias, en serio. Muchas excelente el gracias. espacio. Gracias, Gracias. Un gusto. Gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. a vosotros. Gracias, Axel. Gracias. Muchas gracias, Adson. Un placer. Adson, muchísimas gracias. Y bueno, nada, como vocera de las chicas, por favor, compártenos Twitter, LinkedIn, Todo. dónde te buscamos, todo. Ya. Dirección. Ya todo. lo pongo ahí en el chat. Perfecto.